Con un plantel repleto de bajas, la selección argentina se prepara para disputar el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile. La fecha de inicio del certamen se había estipulado para el 27 de septiembre, mientras que el sorteo designó que Argentina se enfrentaría ante Cuba, Australia e Italia en la fase de grupos. El entrenador Diego Placente había logrado hasta el momento conformar una camada de chicos que deslumbraron al mundo, con Franco Mastantuono y Diablito Echeverri como los principales abanderados. Incluso habían generado una gran expectativa en el sudamericano a principios de este año, pero al tratarse de una competencia que está fuera del calendario de la FIFA, los equipos no estaban obligados a desprenderse de los jugadores. Algunos clubes europeos decidieron no ceder a sus futbolistas, por lo que vamos a conocer quiénes son los grandes referentes de esta lista de Diego Placente. Dentro de las grandes bajas aparecen Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Aaron Anselmino, Santiago Hidalgo, Valentín Carboni y los lesionados Juan Jiménez y Agustín Ruberto, quien había sido el goleador del último Mundial Sub-17, mientras que Placente pudo lograr que haya 7 citados que juegan en el exterior. Si bien las bajas son dolorosas, la lista de convocados genera ilusión. ¿Quién es el 10? ¿Quién es el capitán? ¿Y quién es la figura de este seleccionado? Si te gusta este tipo de videos, dale me gusta y suscríbete, que es totalmente gratuito. Vamos a conocerlos. En primer lugar, vale mencionar a un reciente convocado por Lionel Scaloni en la mayor, Julio Soler. Se trata de un lateral izquierdo surgido en Lanús y con actualidad en el Bournemouth de la Liga Inglesa. El joven categoría 2005 nació en la ciudad paraguaya de Asunción. Pasó por las juveniles de Argentinos Juniors y luego por Lanús, donde debutó en primera en 2022. Con la celeste y blanca ya había acumulado un recorrido importante en las categorías inferiores. Por ejemplo, jugó en la Sub-17 de Pablo Aimar, en la Sub-20 de Javier Mascherano, donde hasta inclusive fue capitán, y hasta incluso compuso el plantel de los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que fue titular con la Sub-23, sí, Sub-23, teniendo apenas 19 años. En el Granate disputó 58 partidos en primera, entre los que destacan una asistencia contra Defensa y Justicia por la Copa de la Liga 2024 y otra en la Sudamericana, en un torneo en el que Lanús logró llegar hasta las semifinales. De hecho, pateó uno de los penales ante Independiente de Medellín en cuartos de final y fue titular ante Cruzeiro, aunque lamentablemente quedó afuera contra el equipo brasileño, que después perdió la final contra el Racing de Gustavo Costas. El salto a Europa lo dio a principios del 2025. Registró una cifra récord en una venta que alcanzaría más o menos los 15 millones de dólares en variables, según notificaron medios ingleses. A los 4 días de haber sido presentado, debutó como titular y cerró el semestre siendo parte de la mejor campaña de la Premier League en la historia del Bournemouth. Finalizó en el 9º lugar y a Soler le alcanzó para ser convocado en 2 oportunidades con el seleccionado argentino. El joven lateral rechazó convocatorias guaraníes y siempre eligió a la camiseta albiceleste. Ahora tendrá la chance de mostrarse como una de las figuras del Sub-20 y consolidar una firme y emocionante proyección para un puesto que en la mayor carece de recambio. Ya te voy a contar quién usa la 10 y quién es una de las grandes figuras también de este seleccionado, pero primero tenemos que mencionar a Valentino Acuña. El joven categoría 2006 fue uno de los grandes socios del Diablito Echeverri y además pasó de ser un jugador de Newell's a tener una gran conexión con Lionel Messi. Mirá lo que te cuento. Sus inicios fueron en el Club Bancario de Rosario, donde su primer gol se lo hizo casualmente a Rosario Central, y luego pasó a Newell's, cuando ahí lo descubrió el prestigioso director español Alex de la Iglesia. Este lo convocó para que en 2014 fuera el doble de Messi en un documental, del que seguramente habrás visto alguna que otra imagen. La polifuncionalidad de Acuña es una de las grandes virtudes de este jugador, ya que puede jugar de doble 5, enganche, volante por afuera y hasta en las inferiores se desempeñó de lateral por izquierda. En la Sub-17 destacó como una de las figuras del equipo y a principios de este 2025 dio 2 asistencias en el recordado partido del seleccionado argentino contra Brasil, donde lo venció por 6-0, teniendo también a Acuña como uno de los grandes favoritos de Placente.
en Newell's, debutó en septiembre del 2024 ante Argentinos Juniors y ya convirtió su primer gol en abril de este año ante Huracán en el triunfo por 2-0. Llegó el momento de hablar del 10, Álvaro Montoro. Tiene 18 años y es el más joven del plantel argentino. El tucumano, nacido en Concepción, fue liberado por Botafogo, donde el hijo del histórico Carlo Ancelotti reveló que para Montoro era un sueño representar a su país. El categoría 2007, que juega de enganche, había debutado en Vélez a sus 16 años a principios del 2024 y luego de que el Fortín peleara la permanencia en primera a finales del 2023. Su debut fue más que auspicioso. Ingresó a los 42 minutos en un duelo ante Huracán y dio la asistencia para el agónico triunfo por la Copa de la Liga. En ese mismo torneo entró apenas 10 minutos en la final, que Vélez cayó ante Estudiantes por penales. Y además tuvo la desgracia de que la ejecución propia terminó siendo la lapidaria para un Vélez que perdió aquella final contra el Pincha. Con más rodaje en reserva, Montoro tuvo escasos minutos en el equipo que se consagró en el campeonato de la mano de Quinteros. Confeso hincha de Boca Juniors y fanático de Cristiano Ronaldo según su papá, a Montoro le sobró personalidad para ponerse la número 10 del que era el vigente campeón del fútbol argentino. Pese al mal arranque del año de la mano de Sebastián Domínguez, Vélez empezó a repuntar con el sello de Montoro. En la Copa Libertadores, con 17 años, 11 meses y 16 días, le hizo un gol a Peñarol en el debut de esta edición y se convirtió en el futbolista de Vélez más joven en anotar un tanto en este certamen. Sobrado de personalidad, Montoro destacó en un pobre arranque de Vélez, que hasta inclusive con la llegada de Barros-Queloto lo impulsó para que en Botafogo estuviesen dispuestos a pagar $9 millones por el 90% del pase. Así, Montoro jugó el Mundial de Clubes con Botafogo y luego tuvo destacadas actuaciones para firmarse como una figura de recambio en el vigente campeón de la Copa Libertadores, que fue tempranamente eliminado del certamen en los octavos de final ante la Liga de Quito. Ya que hablamos de Vélez, vale presentar a dos que se fueron hace relativamente poco, Gianluca Prestiani y Alejo Zarco. Por un lado, el centrodelantero había convertido el empate para Vélez en aquella final en la que ya mencionamos la derrota ante Estudiantes, pero la falta de acuerdo para renovar su contrato hizo que Zarco quedase libre a finales del 2024. En enero de este año fue presentado en Bayer Leverkusen, donde ahora juegan Diablito Echeverri y X Fernández, a la espera de tener minutos con su nuevo club. Por el otro, Prestiani se había ido con un panorama similar del Fortín y ahora milita en Benfica, donde se desarrolla como extremo y por el momento cosecha 2 goles y 2 asistencias en tan solo 24 partidos en un plantel en donde además fue arropado por Nico Otamendi y Ángel Di María como referentes del Benfica y de la selección. Llegó el momento de hablar de la joya de River. Por supuesto que en este video nos faltó mencionar figuras de la talla de los 3 arqueros, los zagueros Ramírez y Villalba, incluso Dylan Gorosito y Milton Delgado de Boca, o los extremos Santino Andino de Godoy Cruz, que viene de jugar un gran partido ante el Atlético Mineiro en Brasil, o Máger Carrizo, una de las figuras de Vélez Sarsfield. Pero Ian Subiabre fue la gran tendencia en las últimas horas. El joven de River es gambeteador, juega de extremo por la izquierda o también por la derecha y a principios de este año demostró su gran potencial en el sudamericano. Nacido el 1 de enero de 2007 en Comodoro Rivadavia, Subiabre es el 4º más joven del plantel y va a ser un Mundial Sub-20 más que especial para él por esto. Debido a la ascendencia de su familia, el extremo pisará Chile nuevamente. En categorías juveniles ya vistió la indumentaria de la Roja, pero las convocatorias de Placente lo tiraron para el lado argentino en los últimos torneos. De hecho, Subiabre no solo volverá a pisar un país que ya representó y que podría volver a hacerlo en el futuro, sino que también atraviesa una particular situación debido a su renovación en River Plate, que en las últimas horas estuvo estancada. Subiabre fue clave en el sudamericano de inicios de este año. Le hizo goles a Brasil, Chile y Colombia. Y como si fuese poco, esos 3 goles valieron para abrir cada uno de esos partidos. Sabiendo que ahora reposa en sus botines la responsabilidad de ser una de las figuras de la selección. ¿Sabías que Argentina es la selección que más veces ganó el Mundialito Sub-20? El tema es que desde 2007 que no logra consagrarse y por eso te pregunto,
¿podrá volver a coronarse de gloria con esta prometedora camada de juveniles? Te invito a que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito, que dejes tu me gusta, que también es gratuito, y que obviamente dejes en los comentarios si para vos el seleccionado argentino puede llegar a ser campeón en Chile. Te voy a estar esperando en más videos con la selección, la liga y figuras argentinas acá como grandes protagonistas. Chau, felicidades. Chau, felicidades.